Llegó también el momento para escuchar de la palabra del Señor, así que para nuestro pastor VLP, así que para nuestro hermano Carlos Cáceres, para él es el tiempo. Hechos capítulo 9, abra su Biblia. Hechos capítulo 9, vamos a estudiar brevemente la palabra de Dios y vamos a leer del verso 36 en adelante. Verso 36, Hechos, capítulo 9, verso 36. ¿Lo tenemos? Hechos 9:36. Lea conmigo. Lo leemos, dice la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 36. Dice: había entonces, ¿en qué lugar? Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta dama abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la estancia superior. La Reina Valera dice la pusieron en la sala. Yo tengo la Reina Valera actualizada y cambia un poquito. Sigue diciendo, verso 38. Y como Lida, es una ciudad, un lugar, Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Cerramos los ojitos. Querido Dios, gracias por esta reunión. Nos has traído con bien a pesar del frío, a pesar del clima. Pero tu misericordia está con nosotros, nos das la vida y nos permites reunirnos para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que al abrir tu palabra, tú nos des sabiduría, que tú nos acompañes y que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, estamos en el mes donde el enfoque es la salvación y el servicio. Cada mes se estudia un tema diferente, pues este mes corresponde hablar de salvación y servicio. Ahora, en esta tarde, o en esta noche más bien, vamos a hablar de una dama bien interesante. La historia de ella la acabamos de leer. La Biblia nos habla y nos presenta a esta digna discípula de Jesús. El nombre de ella es Tabita. Tabita en español significa gacela. Es un felino, gacela, es un nombre femenino. Cuando se escribe Hechos lo escribió un doctor, se llamó Lucas. Cuando él escribe, pues él está escribiendo en griego. Entonces él dice, traducido es, como él está escribiendo en griego, traducido es Dorcas. Porque Lucas, cuando está escribiendo todo el relato del libro de los Hechos, él está hablando en el idioma griego y lo que tenemos ahora es una traducción. El nombre de ella, Gacela, una mujer cristiana, vivía en Jope y era una mujer que servía en su comunidad, servía a las personas.
Esta historia muy interesante de esta dama, y de esta dama por lo menos podemos aprender cuatro cosas sencillas y facilitas, que con la ayuda de Dios nosotros podemos ponerlos también en práctica. Quiero compartir entonces con ustedes 4 características o 4 lecciones que podemos tener de esta dama, de Dorcas, hablando de salvación y servicio. La primera lección que nosotros tenemos de esta dama es que era una discípula. La Biblia utiliza el griego matetreia, era una matetreia Yeshu, una discípula. A los discípulos se les llaman masculino matetes. En el Nuevo Testamento, en el idioma original, matetes es un varón, un discípulo, pero a ella se le llama una matreia, es decir, una discípula. Se le coloca en una misma categoría que los 12 discípulos de Jesús. Matreya o matetes en español, de acuerdo con el Diccionario Bíblico Adventista, en la página 334, dice que es una persona que es un alumno o un adherente y que sigue las enseñanzas de otra persona, especialmente las de su maestro. Eso quiere decir un discípulo, alguien que imita a su maestro. Y en Hechos, en la Reina Valera actualizada, yo tengo la Reina Valera revisada, son 2 versiones, pero en esta utiliza esa palabra. Entonces había en Jope cierta discípula, cierta matetreya, una discípula. Tenemos la primera lección o la primera característica. Dorcas era una discípula de Jesús, es decir, seguía el ejemplo de Cristo Jesús. La misma actitud de Jesús la tuvo también esta dama. La segunda lección que nosotros tenemos es del relato que acabamos de leer, es que esta dama utilizó sus dones, utilizó sus talentos. ¿Para qué dice ella? ¿Para qué dice la Biblia? Para servir. Dice la Biblia que cuando ella muere, vienen las viudas, todas las viudas, no eran 4 ni 5, todas. Es increíble esa expresión que utiliza Lucas. Todas las viudas llorando, cuando ella se muere, llorando y mostrando túnicas y vestidos. Gitón y matión son las palabras que utiliza. Gitón y matión. En realidad, estas palabras las utilizó Jesús también. Él las utilizó en Mateo 5:40. Él dice: al que quiera ponerte en pleito y quitarte la gitón, te quiere quitar la túnica, pues ofrécele también tu imatión, ofrécele también tu capa. Jesús utilizó esas 2 palabras y justamente en esta secuencia, gitón y matión. Y así como las menciona Jesús, así las repite, la misma expresión de Jesús, ahora la repite Lucas y usa estas palabras, gitón y matión. Esta dama utilizaba lo que ella sabía hacer, agarraba las telas, las cortaba, las unía y así la gente podía, las viudas específicamente podían vestirse. Imagínense en esa área, por ejemplo, de Israel, Jerusalén, es frío, es parecido igual que acá. Y la ropa es algo muy importante. En esa época se usaban sandalias también. Y esta dama, pues la gente humilde, la gente pobre, la única forma de conseguirla, no había Walmart, no había tiendas. ¿Cómo hacía usted para conseguir un traje? ¿Cómo hacía usted para conseguir un vestido? Bueno, se acudía a la gente que podía prepararlos, que podía ensamblarlos, que podía hacerlos. Y esta dama, Dorcas, tenía ese talento, ese don que ella tenía. Dice: yo puedo hacer ropa, puedo hacer túnicas, puedo hacer gitón y matión. Bueno, pues ella usaba este talento y lo compartía con las personas en ese lugar, en Jope. Sus talentos los usó para servir. Hace muchos años en realidad. ¿Cuánto? Hace 18 años, mi hermano y yo tuvimos el privilegio de estudiar en un colegio adventista. Estudiar en un colegio adventista es caro. Se lo digo, es caro. Es que lo bueno sale caro. Cuando nosotros llegamos, mi mamá nos llegó a ese lugar y cuando el director, nos sentamos y empezamos a hablar y el director nos da los precios. Por mi hermano y yo, eran como $40,000 al año. Por mi hermano y yo, $40,000 al año. Y el director hablando con mi mamá y yo solo escuchando, $40,000 al año para estudiar aquí. Y yo iba a empezar el bachillerato, que es la secundaria, le llaman allá. Mi hermano iba a entrar a séptimo, de séptimo en adelante. $40,000, por él y yo, $40,000 al año.
Y nosotros ese día habíamos viajado desde la casa, es como de venir de Ocean City aquí, a este lugar, en esa distancia, en bus. Y nosotros ese día, de los $40,000 que cobraba el director por estudiar en el colegio adventista, solo teníamos lo del pasaje, nada más, para venir al colegio y para regresar. Y yo en mi mente pensando, ¿cómo vamos a estudiar aquí? Este colegio es de ricos, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, la misericordia de Dios se manifestó, eso en el año 2000, hace 18 años, el año 2000, hace 23 años más bien. Por la misericordia de Dios estudiamos ahí. Ya cuando empezamos nos dieron una beca, y con esa beca uno como estudiante trabajaba para el colegio y el colegio pagaba el estudio. En eso consistía la beca. Y así logramos graduarnos de ese colegio. O sea que en otras palabras no pagamos, el dinero lo pagamos trabajando, porque era la beca que nos dieron. La beca que nos dieron pues cubría toda la parte de estudio, ¿verdad? Pero ya las partes personales eso no lo cubría. Por ejemplo, mi mamá nos visitaba una vez al mes en el colegio adventista. El colegio, le digo, quedaba como de aquí a Ocean City, en bus, más o menos. El Salvador no es tan grande, solo Maryland es más grande que El Salvador, pero más o menos así la distancia. Una vez al mes mi madre nos visitaba, nos llevaba pasta dental, nos llevaba alguna ropa, nos llevaba papel para el baño, champú. Y esa pasta chiquita tenía que durarnos todo el mes. Honestamente, a veces no duraba. A veces pasaban 2 o 3 semanas y la pasta dental se terminaba. Y estábamos en esa situación donde mi madre humilde, una madre soltera, mi hermano y yo internos, ahí vivíamos, mi madre en la ciudad y nosotros ahí en ese colegio y en esa dificultad. Era obligación en todos los cultos, obligación, una institución adventista, ir con corbata y camisa de vestir. Mi hermano sabe eso. Si usted no iba a todos los cultos, los cultos eran en la mañanita, las 7, era el culto al levantarse, uno iba con uniforme de ir a la escuela, luego los miércoles de oración, luego el culto vespertino no ibas con corbata, ya ibas normal, pero el sábado en la mañana y en la tarde, corbata. Yo solo tenía una corbata para todo el año y una camisa para todo el año, una camisa blanca que mi madre nos compró. Y lo que hacíamos con mis compañeros éramos mañosos, nos rebuscábamos. Entonces yo tenía una corbata y para que no pareciéramos fotografía en el culto, pues lo que hacíamos es que intercambiábamos. Habían otros muchachos, otros jóvenes ahí que tenían dinero, tenían hasta 10, 15 corbatas. Entonces yo le prestaba la mía, la única que tenía, y él me prestaba la de él. Y así cada sábado yo tenía una corbata distinta, pero eran prestadas, no eran mías. Yo solo tenía una, mi hermano tenía como 2 o 3 más o menos. Y así nos intercambiamos. El viernes en la noche, todo el mundo con la corbata en la mano ahí, te doy esta está bonita, e intercambiando. Pues en ese tiempo que estuvimos en ese colegio, tengo unas fotografías aquí, de paso. Mientras estuvimos ahí, estudiando, con dificultad, pero siempre con la misericordia de Dios, porque Dios siempre proveía. Yo solo tenía una camisa para ir a la iglesia. Pero ahí había una hermana, la hermana Mamoy se llama, está aquí en la fotografía. Ella fue una de las fundadoras, ella era la directora del ministerio de Dorcas, ahí en el colegio. Y esa señora, cuando miraba a un alumno nuevo, que alguien llegaba por primera vez, ella lo observaba. Y la hermanita quizás todos los sábados me vio con camisa blanca y me dijo, me llamó un día después de comer, me llamó. Carlito, me dijo, sí, dígame, venga a mi casa, por favor. Vivía ahí en una de a la orillita, ahí, en una de las habitaciones del colegio. Claro que sí, llegué. ¿Y para qué? Me regaló un montón de camisas para ir el sábado a la iglesia. Y esa camisa que tengo ahí, esa verde, es una de las tantas que esta señora me dio. La señora Mamoy. Ya murió en el año 2013, hace poco. Y uno de los alumnos le escribió esto, dice: gracias Mamoy por su espíritu de entrega a la causa de los más necesitados, por el servicio a la obra de Dios. Fue un ángel de Dios. Y es cierto, porque cuando yo llegué al colegio, yo no era, había sido adventista, pero cuando llegué al colegio no era nada.
Pero el cariño de esa señora, la forma de ser de esa señora, me hizo pensar en que Dios realmente existe. En esa señora yo conocí el amor de Dios, porque estaba y no solo de mí, de muchos alumnos, muchos jóvenes que estábamos ahí. La señora Mamoy, ahí está en la fotografía. Finalmente nos graduamos, ahí están mis compañeros, ahí está Moisés Alfaro. No sé si algunos lo conocen, este es Moisés Alfaro, nos graduamos el mismo año. Dorcas era una persona que los talentos, los dones que tenía, los usaba para servir a Dios. En tercer lugar, les dije que son 4, tercer lugar, Dorcas abundaba en buenas obras. La Biblia nos dice en la Reina Valera actualizada, Hechos 9:36, ella estaba llena de buenas obras y actos de misericordia que hacía. El griego que utiliza ahí es lo que traduce como, ¿cómo lo traduce aquí? Lo traduce, limosnas. La palabra que utiliza ahí para limosnas, elemosune. Eso se podría traducir también como obras de caridad. Es decir, Dorcas era una persona, una dama que se encargaba de eso, de hacer ayudas para los demás. En otras palabras, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, esta dama no se conformaba con lo que otros hicieran, con que otros hicieran obras de caridad, sino que ella misma se daba a sí misma junto con sus posesiones. Dorcas hacía eso. Los años pasaron y les comento otro testimonio, otro ejemplo de una dama, ya cuando empecé a estudiar teología, y yo estuve en un plan donde uno hacía las dos cosas al mismo tiempo. Por lo general, para ser pastor, uno estudia 5 años, pasa metido en la universidad, y después de 5 años ya uno es pastor y sale a trabajar. En mi caso, y en el caso de muchos que estudiamos de toda Centroamérica, fue totalmente diferente. Éramos como 500 de toda Centroamérica y Belice. En el caso de nosotros, más de 500, fue diferente. Nosotros hacíamos las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros trabajábamos ya, primero empezamos como ayudante de un pastor, le llamaban seminaristas, nos llamaban al principio. Éramos los ayudantes de un pastor. Los pastores allá tenían hasta 20, 25 iglesias, entonces nosotros íbamos y le ayudábamos. Entonces íbamos ascendiendo, primero seminaristas, después eran como niveles. Pero mientras uno estaba en esos niveles, uno iba a la universidad, estudiaba y luego regresaba al campo a trabajar. O sea, hacíamos las dos cosas al mismo tiempo, trabajar y estudiar. La idea de esto era que así uno, al estar trabajando y estudiando, uno se daba cuenta si eso era para uno, si era un llamado de Dios. Y así muchos compañeros míos de que dijeron, no, esto no es para mí, se salieron antes. No tuvieron que esperar 5 años, sino que antes se salieron. Y algunos otros que dijeron, esto es difícil, pero la misericordia de Dios está conmigo, llegaron. Ayer estaba viendo las noticias, uno de mis compañeros ahora es el secretario de la Asociación Salvadoreña Central, lo acaban de nombrar allá en San Salvador, y fue mi compañero, allá anduvimos en UNADEC, en Costa Rica. Pero ese fue el plan que nosotros hacíamos. Cuando ya nos mandaban al campo, entonces, al regresar de la universidad, pues uno tenía sus iglesias donde uno ya empezaba a servir. Yo recuerdo una hermanita ahí en esas iglesias que anduve, y esta hermanita era una ancianita, digamos, una ancianita que debería quedarse en su casa, pues, porque ya estaba bien, bien mayor. Pero a mí me llamaba la atención porque ella, pues, nunca se casó. Nunca. No sé por qué, pero nunca se casó. No tuvo hijos, pero era una mujer tan feliz, tan contenta y tan servicial en la iglesia. La iglesia se llamaba la iglesia Jardines de Celsut. Todavía existe ese lugar, Jardines de Celsut. La hermana se llamaba la hermana Edelmira. Y esta señora tenía la costumbre, los sábados de tarde, era una señora jubilada, había sido enfermera, trabajó de enfermera, luego se jubiló, y pues tenía todo el día libre. Y en las tardes lo que esta señora hacía es visitar a los vecinos. El Sud era una colonia pequeña, aislada, quedaba exactamente a la orilla de la carretera panamericana. Y la señora todas las tardes se reunía sus frutitas, reunía algún regalito y salía a las tardes a visitar de casa en casa a las personas, ahí en Jardines de Celsut. Ahí está la fotografía. Así son esta fotografía la saqué de Facebook.
Así son las casas ahí. Hay casas aquí y casas aquí, enfrente. Entonces ahí andaba ella de casa en casa, sus vecinos, sus amigos, llevándoles frutas y dándoles la palabra de Dios, dándoles el amor de Cristo. Cuando yo llegaba a predicar a esa iglesia, la iglesia es el Sud, la hermanita me invitaba a comer a su casa. Bien humildito, frijolitos, tortilla y queso. Y después que terminamos de comer me decía, mire pastor, quiero que venga conmigo a hacer unas visitas, porque hay unas personas que se quieren bautizar. Yo le decía, vamos hermana, con todo gusto. Y yo iba con la hermana y parecía mi abuelita a la par mía, pero tan linda ella, tocaba las puertas, la gente la recibía con un cariño. Y esta señora en la colonia, todo el mundo la conocía. Todas las personas la conocían porque ella se dedicaba a servir a Dios, a llevar el evangelio. Irene, mi esposa, la conoció también. Una vez fuimos con el Club de Conquistadores, la iglesia de Ilopango, fuimos a visitar. Y la hermana Edelmira nos recibió con una horchata bien heladita ahí en la iglesia. La iglesia era una casa pequeñita, como la cuarta parte, como 3 bancas. Esa era la iglesia, ahí en Jardines de Celso. Y esta hermana nunca tuvo hijos, nunca se casó, pero me decía, yo le preguntaba, hermana, ¿y usted no tiene hijos? No me hace falta, pastor. Me dice, yo así estoy bien, me dice, mejor porque tengo más tiempo para servir a Dios. Una dama entregada totalmente. Abundaba, similar a Dorcas. La tercera característica o la tercera lección es que Dorcas abundaba en buenas obras. Me llama la atención el lugar donde vivía esta dama. ¿Cómo se llamaba? ¿Usted recuerda? ¿Dónde vivía? Jope. Jope en español significa belleza, hermosura, gracia. ¿Qué significa? La ciudad, el nombre de la ciudad. Y ahí está el mapa. Mire, aquí está Gaza, aquí es donde están los bombardeos ahorita. Creo que usted se ubica, este es el mar. Entonces aquí está Gaza, en esta parte donde están bombardeando, la guerra que están teniendo Israel. Y aquí arribita de Gaza, en esta área, aquí es donde vivió Dorcas, esta área, Jope. Y ese lugar en español significa gracia. Qué interesante, porque la gente, posiblemente los comentadores dicen, posiblemente Felipe fundó la iglesia en esa ciudad. Y esta hermanita, ella solita, en toda esa ciudad, en todo Jope, a todas las viudas, a todos los necesitados, ella se encargaba de servir, de abundar en buenas obras. La gente que venía a Jope encontraba gracia. Estaba a 55 kilómetros al noroeste de Jerusalén, era un puerto cercano. ¿Recuerda a Jonás? ¿Usted recuerda a Jonás cuando Dios lo manda a predicar? Y él sale huyendo. Dice que él se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él desciende a Jope, o sea, el mismo lugar. Jonás había estado en este lugar huyendo de Dios. Pero muchos años después, Dorcas en este lugar está repartiendo ¿qué? Repartiendo gracia en esa ciudad, compartiendo el amor de Dios. Porque no solo daba vestimentas, sino que también hablaba del amor de Jesús, el ministerio de Jesús, la salvación de Jesús. Así que interesante esa ciudad, el nombre de esa ciudad. Y lo último, con esto terminamos. La cuarta lección que nosotros aprendemos de Dorcas es que después de su muerte, esta dama, aun cuando muere, ella deja un legado, una herencia. Ella muere y entonces, ¿qué ocurre? La gente que ella misma había ayudado, esa misma gente empieza a decir, por favor, queremos a Dorcas, por favor. Y mire qué interesante, dice la escritura que mandan a llamar a Pedro. Pedro viene inmediatamente, presto, rápido. Pedro viene, entonces hace este milagro. Pedro la resucita. ¿Por qué la habrá resucitado? ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice, Salmos 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte, ¿de quién dice? La muerte de sus santos. Dios vio la tristeza de la iglesia. La iglesia estaba triste porque esta hermana era misionera, ganaba almas, compartía el evangelio, pero ahora se murió. Y ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ya no se va a predicar. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Ya no va a crecer. Y entonces las hermanitas, toda la iglesia llorando, y las lágrimas movieron el corazón de Dios. Porque el milagro lo hizo Dios, no lo hizo Pedro. El milagro lo hizo Dios. Dios tuvo misericordia y Dios dice,
el ruego de la iglesia, hace que esta mujer, Pedro, cuando llega ahí y ora, saca a toda la gente, parecido a la actitud de Jesús. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, él siempre apartaba todas le llaman las plañideras. Las plañideras son gente que le pagaban sus $5 para ir a llorar. Decía, mira, se murió tal persona, te vamos a pagar $5. Y la gente llegaba y lloraba por $5. Ni lo conocían siquiera, pero lloraban. A eso le llaman las plañideras. Entonces, en todos los velorios había gente así, gente que le pagaba por llorar. Yo dije, qué raro ese volado, yo no sé cómo lo hacen. Que le paguen a uno, a ver, y la gente ni conocía, pero como le pagaban, entonces la gente que lloraba ahí, no es que todo el mundo la conocía, había gente que por dinero lo hacía. Y por eso es que Jesús dice, fuera, todo el mundo. Saca a todo el mundo, y Jesús, entonces él hacía los milagros. Pues esa misma actitud de Jesús, parecido, está haciendo también Pedro. Saca a todo el mundo, se pone a orar, porque ya habían pasado varios días, hasta ya la habían ungido, o sea, ahí dice que la habían lavado, pero o sea, la habían ungido porque ya estaba muerta, pues. Ya la habían vestido también. Y entonces Pedro saca a la gente, se arrodilla, ora, y entonces la llama y le dice, levántate. Tabita, levántate. Y en el momentito se levanta. Para los ojos de Dios, la muerte de sus santos es de gran estima. Apocalipsis 14:12 dice, oí una gran voz del cielo que me decía, escribe, felices de aquí en adelante, o bienaventurados, macarios, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando Dorcas muere, ella estaba muerta, descansando, pero las obras, la caridad, la predicación, su forma de ser como discípula, eso continuaba haciendo influencia sobre las personas en esa ciudad, la ciudad de gracia, la ciudad de Jope. ¿Cuál será el legado que nosotros dejemos? El día que muramos, ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán nuestras familiares el día que nosotros ya no estemos? Ojalá que demos un legado similar al que dejó esta dama, Dorcas, Tabita, una digna discípula de Jesús. Termino entonces, aquí están las características, las 4 características, lo que aprendimos esta noche. Dorcas era una digna discípula de Jesús, número 1. Dorcas usó sus talentos, sus dones para servir. Número 3, Dorcas abundaba en buenas obras. Y número 4, después de su muerte, Dorcas dejó un legado. Fue resucitada y ese legado también siguió haciendo obras. Tanto es así que nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama así como ella, el ministerio de Dorcas. O sea, su legado sigue todavía. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? Hacer exactamente lo que hacía esta dama, como una discípula de Jesús. Terminamos, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, refiriéndose a nosotros, la invitación, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Nos ponemos en pie y cantamos el canto que está ahí, John Neighbor, Alma Misionera se llama. Si lo cantamos. Desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame
los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos y mi cansancio, tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Cerramos los ojitos. Querido Dios, gracias por esta reunión que nos has permitido aprender un poquito sobre la historia, sobre el relato, la vida ejemplar que tuvo esta dama, Tabita, Dorcas, una discípula. Permíteme, Dios, que cada uno de nosotros podamos reconocer que tú nos has dado un talento, un don, un ministerio a cada uno. Y conforme ese don que tú nos has dado, ya sea como electricistas, como mecánicos, ingenieros, enfermeros, doctores, dentistas, el tiempo, los talentos, cada cosa que tú nos has dado, mi Dios, ayúdanos a consagrarlas a ti completamente, a seguir el ejemplo de Dorcas y servirte, mi Dios, que dejemos el día que tú nos llames al descanso, que dejemos un legado, las personas que te conocieron a ti. Después de este milagro, después que Pedro resucitó a esta dama, muchos creyeron en Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a cumplir esta misión. Estamos acá y el propósito de la iglesia es ese, que muchos crean en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos consagramos pues a ti en esta hora, mi Dios, en el ministerio que tú nos has dado. Denos sabiduría, ayúdenos, mi Dios, con los talentos que tenemos para hacerlo mejor. Hemos sido llamados todos a ser misioneros. Ven con nosotros y llévanos, como decía el canto, llévanos a tus hijos, a aquellas personas que te necesitan. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Dorcas. Tu bendición esté con toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche. Prometió que volvería a llevarnos a su gloriosa mansión.